El Evangelio de este jueves de la cuarta semana de Cuaresma recoge una fuerte diatriba de Jesucristo con una parte del pueblo de Israel que no quería reconocer en él el Mesías esperado, el enviado de Dios para su salvación. Es principalmente el Evangelio de San Juan el que recoge esa diatriba de Jesucristo con los judíos. No olvidéis que el prólogo del Evangelio de San Juan dice: vino a su casa y los suyos no le recibieron. Pues bien, en este momento Jesús está reprochando no haber reconocido los signos, no haber acogido los testimonios que debieran de haber acogido para reconocerle a él como el Mesías esperado. Entonces la pregunta es, ¿y qué signos son esos? ¿Qué signos son los que le debieran de haber llevado al pueblo judío a reconocer en él al Mesías esperado? Bueno, pues si uno lee atentamente este capítulo 5 de San Juan, descubre los siguientes signos. El primer signo es el que estaba presente en el Antiguo Testamento. Dice él: si creyerais a Moisés, me creeríais también a mí, porque de mí escribió él. Es decir, el Antiguo Testamento, la lectura correcta del Antiguo Testamento lleva a Jesucristo, porque en él hay una prefiguración, hay como una alegoría, es como una tipología de Jesucristo. De hecho, Jesús es el nuevo Moisés. Leer el Antiguo Testamento no solo en la letra, sino buscando en él la vida eterna, dejándose iluminar por el don del Espíritu, conduce a Jesucristo. Y no habían leído correctamente el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el primer signo en el que debieran de haber recibido el testimonio era el Antiguo Testamento, el testimonio de que Jesús era el enviado. El segundo, dice este Evangelio que hoy se proclama, el segundo testimonio era el de Juan el Bautista, el cual dijo que Jesús era el Cordero de Dios, era el esperado. Y sin embargo, a pesar de que Juan Bautista había sido muy venerado por los judíos como un profeta fiel, austero, un hombre santo, sin embargo, no recogieron su testimonio, lo rechazaron. Y por último dice el Evangelio que hay un tercer testimonio, dice: mis obras dan testimonio de mí. Las obras que Jesús realiza, los milagros que Jesús realiza, testifican que Él es el enviado de Dios. Por eso también dice: mi Padre da testimonio de mí, porque es el Padre el que le da poder, del Padre recibe todo poder para hacer los milagros. Luego, decir estas obras dan testimonio de mí y mi Padre da testimonio de mí es decir lo mismo. Si no habéis querido creer al Antiguo Testamento, si no habéis querido creer a Juan el Bautista, que fue el que inauguró el Nuevo Testamento, creed a mis obras, que dan testimonio de mí. En el fondo, la culminación de ese testimonio de que Jesucristo es el enviado la da el Padre. La da el Padre cuando en esa teofanía del río Jordán se escucha esa voz: este es mi Hijo amado. Cuando en la transfiguración también se escucha esa voz. Y cuando finalmente en la resurrección el Padre acoge la ofrenda de Cristo, resucitándole, y por lo tanto es el Padre el que da testimonio de que Jesucristo es el enviado de Dios, el Hijo del Padre, el que ha venido a salvar al mundo, aquel al que estamos todos llamados a reconocer con una fe llena de vida y con una fe llena de confianza acogedora del don del Padre.